Zein da. Eskerrik asko etortzeagatik. Posteko da inbeste jende ikustea, hemen bilduta, hainbat herritako folklorea ikusteko. 15. biltzen gara aurten, 15. jaialdia dalako aurtengoa, eta data berezia dalako erabaki genuen ekartzea oso mukegarriak izan ziren emanaldiak egin zituzten talde bi. Gurekin, etxeko taldearekin, Ibarrakaldo taldearekin alegia, gurekin izango ditugu konbidatuta Andorratik Esbart Pantzaire de Andorra la Bella eta Galiziatik, Pontederatik datorren Zelme Folklore Elkartea. Muchas gracias por haber venido. Estamos ya por 15ª vez aquí juntos en el Festival de Folklore, Herrien Arteko Folklore Jaialdia. Y como es una fecha especial, es un número así bonito que da ganas de celebrar el 15º, pues hemos decidido traer grupos que ya han visitado el festival en ocasiones anteriores y han dejado un grato recuerdo. Vamos a tener con el grupo anfitrión, el grupo organizador, el Ibarrakaldo de Bagaza. Vamos a tener de Andorra al Esbart Pantzaire de Andorra la Bella y a la agrupación folclórica Zelme de Pontevedra, Galicia. El mapa de cómo va a ser hoy. Vamos a dividir las actuaciones en dos partes. Vamos a hacer una primera parte en la que los tres grupos van a intervenir en orden: Ibarrakaldo, luego va a intervenir el grupo de Galicia y luego el grupo de Andorra. Haremos un pequeño descanso de 5 minutos y luego volveremos para que actúen el grupo de Galicia, el grupo de Andorra y luego para rematar el grupo anfitrión. Hasteko Ibarrakaldo taldea hasiko da. Eta eskainiko du bere lehenengo zatian Gipuzkoako dantzen xorta txiki bat. Sartzeko erreberentzia egingo dute, gero belauntxingoa eta bukatzeko espata dantza. Va a empezar la actuación de hoy el grupo Ibarrakaldo, que va a ofrecer 3 danzas de Gipuzkoa, la reverencia como entrada, luego el belauntxingoa y para rematar la espata dantza. Eta besterik gabe, zuekin Ibarrakaldo dantza taldea.
Luego. Bueno, Ibarrakaldu esan dugu, tarte txikia egin du orain dantza taldeak, ze gero zatia asko luzeago izango da, eta kompensatzen du. Eta motorrak berotzen du. Orain gurekin Galiziatik datozen gure lagunak. Zelme folklore elkartekoak esango ditugu gurekin. Elkarte hau orain dela 27 urte sortu zen, 1994an, eta euren helburua da Galiziako dantzak eta soinuak eta ez hori bakarrik. Janskera, ohitura, usadioak eta berreskuratzea. Hiltzear dagoen mundu hori edo pixka bat gales dadin. Gurekin egingo duten emanaldian tartekatuko dituzte musika eta dantza. Eskeniko dituzte dantza batzuk eta gero entzuteko diren melodia batzuk. Egingo dute Sarandona, Danza y Jota de Vilariños, Ovira, Regueifa de Castrofeito eta Carballesa. Vamos a tener ahora con nosotros, después de la actuación del Ibarrakaldu, vamos a tener a la agrupación folclórica de Celme, de Pontevedra, una agrupación que surgió hace 27 años, en 1984. Su objetivo es recuperar todo ese acervo cultural de la Galicia tradicional, música, danza, vestimenta, costumbres, para que no se pierda. Van a ofrecernos un pequeño... en la primera parte van a interpretar una mezcla de danzas y música. Van a interpretar 3 danzas y 3 piezas musicales. La primera va a ser Sarandona, un baile. Luego ofrecerán en plan de audición Danza y Jota de Vilariños. Luego Ovira, Regueifa de Castrofeito y Carballesa, para terminar. Eta besterik ez, zuekin, Galiziatik, Zelme, folklore elkartea. Ai, que guapos estades hoxe, home.
Bueno, bikaina izan da Galiziako lagunen ikuskizuna. Eta hori gurekin Andorrako lagunak izango ditu Espart, Dantzaire, Andorra Labaila. Talde hau, orain dela 30 urte sortu zen. Pozik, etorri dira birritan pozik, euren urte hurrena ospatzen dabiltzalako, eta pozik berriro ere konbidatu ditugulako gure jaialdi honetara etortzeko. Irrikitan daude euren lana erakusteko. Andorratik datoz, eta esan behar dugu hango folkloreak ezaugarri bereziak baditu ere oso lotuta dagoela Kataluniako folklorearekin ikusiko duzuen bezala. Euren lehenengo zatiak 3 dantza eskainiko dizkigute. Sormen dantza dira, baina sustraiak tradizioan dituzte. Lehenengoa Plantaren Lomai, artoa ereiten, bigarrena Bal de Pastors del Alto Pirineu, artzain dantza bat, eta Grandalas y Contrabandistes. Grandalak dira Andorrako mendietako lore tipikua. Ahora vamos a tener con nosotros al grupo de Andorra, Espart, Dantzaire de Andorra Labela, que es un grupo que viene contento por 2 motivos. El primero es porque les hemos invitado de nuevo a venir y están deseando enseñar su trabajo de nuevo aquí en Baracaldo, en este festival. Y el otro motivo por el que vienen muy contentos es porque están de celebración, es el 30 aniversario de su grupo. Es un grupo que se creó en 1981 y nos van a venir a ofrecer una muestra del folclore de Andorra, un folclore que tiene características peculiares propias, pero que está muy relacionado con el folclore catalán, como veréis. Nos van a ofrecer en la primera parte 3 danzas. La primera, Plantarem Lomai, es una especie como de recuerdo de el plantar el maíz. Es una fiesta que se hace vestidos elegantes después de haber recogido la cosecha. El segundo es Bal de Pastors del Alt Pirineu. Y la tercera, Grandalas y Contrabandistes. Las grandalas son las flores típicas que hay en las montañas de Andorra. Es una danza en la que recrean, son danzas que son de creación, pero que tienen base en la tradición. Y bestarik gabe, zuekin Andorratik, Espart, Dantzaire, Andorra Labela.
Yo de todos me despido y oler. Solo de ti que no puedo. Dame un besillo, yo puedo dar excusas de tema que no pode ser. Mais eu xuro que guardo o segredo, mais eu teño medo de demostrar ver.
que marchamos para a taberna. Sí, yo me lo equipado, home. Así comprido, es un frío, home. Venga, Josito, que ocupar el culo, home.
Saio bikaina egin dute gure Galiziako lagunek. Eta horrein ondoren, Andorrako lagunak izango ditugu berriro, agurra esateko, eta bi dantza eskainiko dizkigute bigarren zati honetan Espart Dantzaide d'Andorra la Bella taldekoek. Lehenengoa, Vals de l'Espolsada. L'Espolsada da dantza urratz bat, ikusiko duzuenez. Hankarekin edo egiten duten mugimendu berezi bat. Eta bigarrena, La Consorcia, Dimarts de Carnaval. Bada, inauteria asteartean egiten dan ohitura multzo baten antzezpena ikusiko duzu bertan. Andorra parrokietan dago banatuta, eta parrokia bakoitzetik ordezkari bana baten da ospakizun horretara. Horre ikusiko duzu jai eguna da eta ezin da lanik egin. Inauteri asteartean Andorra. Eta ikusiko duzunez, antzeztuko dute zelan persona batek urratzen duen debekua eta nola herrieta egiten duten. Van a interpretar nuestros amigos de Andorra dos danzas. La primera es el Bal de la Espolsada, que es el nombre de un paso que utilizan en ese baile. Y la segunda es La Consorcia, que es una especie de representación de tradiciones que hacen en los martes de carnaval. Es un día festivo en Andorra y está prohibido trabajar, una costumbre muy sana. Y entonces veréis como Andorra está dividida en parroquias, de cada parroquia va un representante a esa celebración y acuden vestidos de manera elegante, se hace una reunión de la gente de la parroquia, de las parroquias, una especie de consejo. Y está prohibido trabajar, pero hay una persona que incumple esa prohibición y veis cómo se le llama la atención. Eta besterik ez, zuekin eta euren parte hartzea bukatzeko Andorrako Espart Dantzaide d'Andorra la Bella.
talde biak, eta hantxe lagun izango dute Arteagako Artia, dantza taldea. Hori bihar izango da, ordu batak aldera okerrespanago, Arteagako pilotalekuan. Eta, bueno, bukatzeko gaurko saioa, berton Ibarrakaldu dantza taldeak eskainiko digu hainbat dantza sorta bat eta euskal eskontza bat antzestuko dute. Bertan hainbat ohitura ikusiko duzue zelan agertzen diren senargaiaren lagunak, zelan hartzen duten, zelan zoriontzen duten, gero neskaren lagunak ere gauza bera egiten dute, ondoren elkarri opariak emateko unea heltzen da, gero eskontza bera, eta ondoren erromeria. Esan behar dugu, eskonduko direnak, hemen, eskonduko den bikotea, itxura egiten eskonduko direla orain, baina datorren urtean eskondu ingo dira, eta orduan hau, entrenamendu bisa etorreko zaio, nahiko ondo. Vamos a tener ahora, para terminar la actuación de hoy, el espectáculo de hoy, no el festival, que todavía le queda un día de vida al festival, porque mañana en Arteaga estarán nuestros dos grupos invitados y el grupo Artia de Arteaga, ahí en el frontón de Arteaga a la 1 del mediodía. Para terminar la actuación de hoy, vamos a tener al grupo Ibarrakaldu, que va a representar unas cuantas danzas dentro de lo que es una representación de una boda vasca, una euskal eskontza. Vamos a ver cómo los amigos del novio agasajan al novio, cómo las amigas de la novia agasajan a la novia, cómo luego se entregan regalos unos a otros, luego cómo se representa la boda misma, la ceremonia, y luego la romería que hay después. Os quiero decir que es una boda ficticia, pero la pareja que se va a casar ahora se van a entrenar en esto porque se casan el año que viene. O sea que no se van a casar de verdad, pero que se van haciendo la idea. Y va a ser una boda con tradiciones y serias, pero también va a haber una faceta lúdica también. Sabía yo que tenía que aparecer esto. Vale, bai. Onena, apaidoia. Batzuk hasi dira ospatzen behar baino lehenago. Eskerrik asko zuei, eta orain Ibarrakaldu dantza taldeak euskal eskontza.